Abril de 1974. Abril de 2024. Se cumplen 50 años de la Revolución de los Claveles. El 25 de abril también se le conoce en Portugal. Es una revolución, la última revolución romántica, una revolución bella, amable. Lo explico en mi libro por qué utilizar estos adjetivos. Una revolución muy importante que acabó con la dictadura de Salazar, 45 años de una violenta dictadura en Portugal. Trajo también la democracia, por lo tanto, al país vecino, y yo digo hermano, y además sirvió de modelo para el traspaso de en otros países de las dictaduras a las democracias. Trajo un Portugal moderno y sobre todo, acabó con una cruenta guerra colonial que duraba ya más de 12 años y que solo traía cadáveres y mutilados a Portugal en su retorno. Por lo tanto, solo en lo inmediato, la revolución ya fue muy importante para los portugueses, pero todavía fue más lo que duró el PREC, lo que se llama periodo revolucionario en curso, 2 años, no llegó a 2 años, donde la gente salió a las calles, la gente tomó la dirección de las fábricas que eran abandonadas por sus dueños o que sus dueños querían boicotear su trabajo. Las gentes tomaron el campo, hicieron cooperativas agrícolas y tierras que estaban improductivas las pusieron a producir y fue una explosión no solo de democracia, sino además de ilusión popular por cambiar las cosas. La Revolución Portuguesa nos enseña que incluso en las condiciones que pueden parecer más duras, como era la dictadura portuguesa, hay posibilidades de que las cosas cambian. Y por lo tanto siempre es una especie de hilo de esperanza que nos tiene que guiar siempre. Es verdad que ha habido elecciones en Portugal hace apenas unos días y ha ganado la derecha, empatada prácticamente con el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata, y además ha tenido un avance muy importante el partido Chega, que es un partido de extrema derecha. Por lo tanto, alguien diría, ¿y para qué sirvió la Revolución de los Claveles? Insisto, primero, en su momento y en su contexto, para poner a Portugal en la senda de lo que son otros países europeos, en la senda de la democracia y tal. Es verdad que una democracia con una economía de carácter neoliberal. Pero una de las cosas que ponen Raquel Varela, que es una historiadora y economista portuguesa, cuando habla del asunto de valorar la revolución, dice: las revoluciones no siempre se pueden valorar por sus resultados. Es más, los resultados de las revoluciones no hablan de ellas, si es que eran buenas o eran malas. Los resultados de las revoluciones hablan más de los poderes que están, el poder real que está contra la revolución. La Revolución de Portugal contó en primer momento con todo el apoyo de las democracias occidentales porque pensaban que simplemente era acabar con la dictadura y poner un régimen de carácter neoliberal, democrático neoliberal. Sin embargo, la revolución, lo que inicialmente había sido un golpe militar para traer la democracia, las 3Ds, democracia, desarrollo industrial, desarrollo económico y descolonización. Esos eran, digamos, los tres valores importantes que querían los militares que dieron ese golpe militar, pero que inmediatamente, prácticamente a las 24 horas, se transformó en una revolución, porque a la gente salió a las calles y, además de esos objetivos, quería mucho más: la democratización de las empresas, el pleno empleo, mejoras laborales, la toma, como he dicho, de muchas fincas que estaban sin utilizar por sus dueños, o que los dueños intentaron inmediatamente descapitalizarlas, vendiendo, por ejemplo, si eran ganaderos, el ganado en España, o vendiendo la maquinaria de trabajo, etcétera. Y aquello se transformó realmente en una revolución social.
Raquel Varela insiste en que fue una revolución de carácter social. Y claro, eso enseguida produjo los recelos de los países del entorno neoliberal. Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España todavía con Franco se pusieron a la dura tarea de sustituir ese régimen por un régimen de carácter de economía abierta, de carácter neoliberal. Y lo consiguieron, evidentemente. Pero no porque la revolución fracasara en las formas o en los objetivos que quería, sino porque frente a ellos tuvieron un enemigo muy poderoso. Hay que recordar, por ejemplo, que Estados Unidos puso en la embajada de Lisboa a un miembro destacado de la CIA que había participado en diversos golpes de Estado y había participado incluso en el asesinato de Patrice Lumumba en el Congo. Pues ese fue el diplomático que pusieron en Lisboa, que vino acompañado de 70 asesores y que se encargaron de derrocar, truncar muchas voluntades en Portugal para que la revolución no siguiera adelante. Y a los 19 meses del 25 de abril pues se produjo un contragolpe, insisto, que acabó con todas esas cosas y todos los avances que se habían ido haciendo con la revolución y que incluso recogió la Constitución que se hizo en 1976, pues fueron a través de los años de manera lenta, paulatina, pero constante, desapareciendo, y hoy tenemos a Portugal, pues un país como España o como Francia, como Inglaterra, con economías neoliberales, donde el avance de la ultraderecha parece imparable, seguramente no lo es, intentaremos que no lo sea, pero parece imparable ante la falta de las instituciones de dar respuesta, de dar empleo, de dar seguridad y de dar tranquilidad a la ciudadanía. La revolución de los claveles fue un hito histórico importante, no solo para Portugal, sino para todo el mundo. De hecho, despertó una ola de simpatía y esperanza en que las cosas pueden ser distintas en todo el mundo, España incluido, que era una dictadura. Enseguida empezamos a buscar cómo poder imitar a Portugal. Y una de las cosas precisamente que trajo la transición fue el que Inglaterra, Francia, Estados Unidos intentaron que en España no pasara lo mismo que en Portugal, y por eso se aceleró un proceso de transición. El hecho histórico, por lo tanto, es una herramienta de reflexión importante, y yo por eso en el libro que he escrito, que podía haberlo escrito incluso La Revolución de los Claveles desde el punto de vista de España o algo así, porque intento abrir áreas de reflexión, sin querer yo cerrarlas, acerca de no solo la historia paralela de España y Portugal, a través de todo el proceso histórico, sino incluso cómo pudo afectar a España, comportamiento de los partidos en España, en Portugal, etcétera. No quiero cerrar ninguna puerta, ninguna tesis definitiva, pero sí que quiero abrir esas reflexiones acerca de ese periodo histórico y qué nos puede enseñar hoy para guiar nuestra acción política día a día.